ya no tengo dolor, mi desarrollo sexual realmente ha mejorado considerablemente, ya son más constantes, y lo que bien dices, prácticamente la libido, a mí en mi caso, realmente ya que era muy nula, o sea, soy sincero. O sea, sí, yo solo atreví a otras cosas, a mi vida cotidiana. Muy bien, Ulises, pues bienvenido aquí a tu consulta de revisión. Gracias. Quiero compartir tu testimonio. Es un caso exitoso, igual que todos los demás pacientes que hemos atendido, pero me gusta siempre compartir los testimonios de los pacientes porque es importante que los demás pacientes que están revisando nuestros videos pues se sienten a lo mejor identificados, que vean que sí hay una solución a los problemas de disfunción sexual, sobre todo en pacientes jóvenes. Ulises, platícanos cómo fue tu experiencia. Bueno, pues como me comentaba desde el principio, Doc, la verdad es de que soy una persona de 39 años. A ciencia cierta me costaba un tanto tener líbido y tener relaciones realmente. Era doloroso. Me dolía la zona testicular. Todas esas situaciones yo creo que influían también en mi desarrollo, en mi desenvolvimiento sexual. Ciertamente ese fue el problema por el que yo acudí contigo. Entonces, bueno, pues a raíz de la intervención quirúrgica, la verdad es que el dolor se remitió, ya no tengo dolor. Mi desarrollo sexual realmente ha mejorado considerablemente. ¿Qué fue lo primero que notaste, Ulises, de que mejoraste? La verdad es de que empecé con erecciones matutinas, cosa de que ya prácticamente pues eran nulas. ¿Te acuerdas hace cuánto fue que las perdiste, esas erecciones matutinas? Realmente muchas veces se lo atañes al estrés y a la vida diaria, al trabajo, al poco tiempo a veces en casa. Entonces el cansancio, ¿no? Por más de que tomes suplementos alimenticios, a veces pues, no es suficiente. ¿Hace cuánto las perdí? Yo creo que tal vez a los 37, 38 años. Ya era muy unos 2 o 3 años. Sí, hace 2 o 3 años la verdad es de que ya no era recurrente. O sea, ocasionalmente. A raíz de que me realizan la intervención quirúrgica, pues ya sí, la verdad es que sí fue muy notorio. Mejoraste. Sí. ¿Al cuánto tiempo de la operación notaste que aparecieron las erecciones matutinas de nuevo? Yo creo que estuve así alrededor de unos 15, 20 días por la inflamación. Era inflamación, solo inflamación. No tuve dolor. No había dolor. O sea, dolor realmente no. Y posteriormente, ya después de esos 20 días, como empezó a desinflamarse un poco, yo ya aparecieron. ¿Ese dolor, Ulises, que tenías antes desapareció? ¿Desapareció? ¿Ya no apareció nunca más? No. Ok, esa es una de las ventajas de nuestra cirugía, Ulises. Hacemos una cirugía diferente nosotros. La cirugía convencional para operar este tipo de problemas son ligaduras, ya sea por microcirugía, por abordaje abierto, por abordaje laparoscópico. El principio de la cirugía es el mismo, amarrar las venas, hacer una ligadura. Entonces, pacientes como tú que vienen por dolor, por un varicocele, o sea, hablando particularmente de dolor, con esas cirugías muchas veces no logramos resolver el dolor, porque las venas se siguen dilatando. Del nudo que colocamos hacia abajo, las venas siguen teniendo presión. Ahora, alrededor de las venas hay muchas terminales nerviosas. Hay muchos pacientes que siempre nos comentan en los videos y dicen, doctor, pues yo me operé y me quedé con dolor, o me operé y me reapareció el problema. Con nuestra cirugía de resección venosa, este es el resultado, Ulises. Al momento que quitas las venas, se elimina el dolor, porque es la parte que te estaba doliendo. Los pacientes dicen, doctor, al día siguiente de la operación, pues sí, me dolían las heridas, pero el dolor testicular que tenía antes desapareció por completo. Sí. Y la gran mayoría de los pacientes, así como tú, más o menos en un rango de 4 semanas, empiezan a aparecer las erecciones matutinas. Muchos la tienen al día siguiente de la operación, o sea, realmente se recupera muy rápido. Muy rápido. Esto se genera porque generamos una redistribución de la testosterona. Hacemos que el testículo sí le entregue al cuerpo la testosterona que necesite. Eso por un lado. Y por otro lado, hacemos que en el testículo se forme más de una hormona que se llama dihidrotestosterona o DHT. Esa DHT es la que nos genera que tengamos un mayor deseo sexual, que tengamos más potencia con las erecciones. ¿Notaste si los testículos aumentaron de tamaño? Sí, un poco. ¿Un poquito más de tamaño? Sí. Ok. ¿Y tus erecciones matutinas ya están constantes? Ya son más constantes. Y lo que bien dices, prácticamente la libido, a mí en mi caso, realmente ya que era muy nula. O sea, soy sincero. O sea, sí, yo solo atreví a otras cosas, a mi vida cotidiana. Es que mira, cuando los pacientes se empiezan a acercar a los 40 años de edad, lo que ocurre es eso, el paciente le va a echar la culpa o va a buscar una explicación en que anda estresado, problemas con la pareja, los hijos, el trabajo o la edad. El paciente dice, bueno, ya no tengo 20 años, ya tiene que haber cambios. Pero ya te diste cuenta tú que no, ya te diste cuenta que sí habías tenido una repercusión a nivel de la función testicular, que ya recuperamos otra vez de una cirugía. Sí, de verdad que sí, de verdad que ya a raíz de la cirugía
esa libido es muy constante. O sea, ya ni siquiera es, vaya, o sea, no lo piensas, ¿no? Uh-huh. Pero te repito, sí noto mucho el cambio. El pene responde, la erección Sí. es inmediata. Sí. De hecho, y otra cosa que te voy a comentar, al momento de eyacular, Ajá. los orgasmos son más prolongados. Sí. La verdad es que sí se hacen más prolongados. O sea, es más placentero. Es más placentero. ¿No? Te puedo decir, y así, la ciencia cierta, que mi orgasmo es más placentero que hace mucho tiempo. O sea, realmente sí se intensifica. Se intensifica, sí. ¿El volumen del semen, notaste, se incrementó? Sí, se incrementó también. Se incrementa. Sí. Y la propulsión, la velocidad de la salida con del más semen fuerza. También es con más fuerza. Sí. Qué bueno. Esa es una de las ventajas. Esta es una cirugía que te da mucho beneficio sexual y funciona en todos los pacientes. Todos los pacientes, operamos pacientes muy chavitos, de 15 a 20 años de edad, pero el mayor porcentaje, yo calculo que son de los 30 a los 45 años. También tenemos una población de pacientes de 60 a 65 años que los tenemos con erecciones matutinas, teniendo relaciones sexuales con el pene firme, y son pacientes que ya eran dependientes de tadalafil o de sildenafil. Entonces imagínate que un paciente mayor de 50 a 60 años le suspendas esos medicamentos y lo tengas teniendo una vida sexual satisfactoria con erecciones espontáneas y naturales, pues a ese paciente le estás dando calidad de vida. Claro. Ahora, hay muchos pacientes que rondan de los 35 a los 40 años de edad que son dependientes de tadalafil o de sildenafil. Nos platicabas que tú tenías que tomar medicamento para tus erecciones. Sí, realmente sí llegué a consumirlo por alguna cuestión de respuesta. Como te repito, realmente era muy poca. Por cumplir quizás con tu pareja. Sí, era muy poca. Ajá. Entonces, pues sí mejoró. O sea, ahorita no lo necesito. Entonces yo creo que pues sí, me cambió bastante la vida. Qué bueno. ¿Y tu estado de ánimo, cómo te has sentido? Mejoró. ¿Sí? Realmente sí, eso también influyó porque, por ejemplo, me sentí un cansancio como crónico. Sí. O sea, un cansancio así, pero no, vaya, te lo explicaría de la manera. Sí, duermes, pero no descansas, ¿no? No descansas nada. Sí. No descansas nada. Y pues bueno, también en eso me ayudó. O sea, me sentí como más activo. Más activo también. Sí. ¿Y tu estado de ánimo más estable, más alegre? Estable. Sí, claro. ¿Sí? Pues ¿antes eras más irritable? Más irritable, sí. Más irritable, más seco, más frío. Okay. De que sí cambió bastante. Tuviste mejoría con eso. Sí. ¿Y notaste algún cambio en tu forma de orinar? Si el chorro es más grueso. El chorro es más grueso. Sí, también tuviste una mejoría con eso. Sí. Ok. También cambia mucho eso. Sí, al momento de que redistribuyes la testosterona, también hay muchos cambios en descongestión de la próstata y de la vejiga. Sí. También hay muchos cambios ahí. Eso se llama prostatitis congestiva. Y muchos pacientes sufren de esto, pero están siendo maltratados. Les dan medicamentos como prostatitis bacteriana, toman antibióticos, medicamentos para la vejiga por meses y no se resuelve. Pero un gran porcentaje de pacientes como tú, después de que los operamos, logramos que tengan una forma de orinar más satisfactoria. Sí, o sea, si te fijas, la cirugía pues tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios en salud masculina en global. Y como tú, pues hay muchos pacientes que van de consulta en consulta, les recomiendan ir con el sexólogo o ir con el psicólogo o les dan un problema. Sí, y el problema no se resuelve. El testículo siguen pasando los años y el testículo sigue teniendo un daño testicular progresivo. O sea, el varicocele no es estático. El varicocele normalmente aparece en la adolescencia o en la juventud, pero requerimos años para que el testículo se dañe. El testículo es un órgano que aguanta mucho. Así como hay factores que están perjudicando, también hay factores que lo están defendiendo. El testículo es un órgano que genera vida, entonces es un órgano que aguanta, que resiste. Pero llega un momento en el que ese daño testicular, como su nombre lo dice, progresivo, pasan años y el problema se instaura. Entonces, si eres un paciente que tienes estos cambios y estás yendo con tu urólogo y tu urólogo te dice, tómate un esquema de tadalafil, 5 miligramos diarios por 30 o 60 días, esperando que con eso se resuelva, pues eso no se va a resolver, ¿estamos de acuerdo? O sea, vas a tener una erección media firme para lograr una penetración, pero el paciente no tiene deseo sexual. Se lo toma por cumplir con su pareja o a veces por presión con la pareja. Se lo toma para cumplir únicamente. Pero así muchos de estos pacientes llegan así. No te lo resuelves. No lo resuelves, únicamente lo prolongas y haces que el testículo se siga dañando. Ya después de ahí, de que el tadalafil ya no te hizo efecto, ahora les recomiendan que se pongan una inyección en el pene. Y volvemos a lo mismo, el paciente no tiene tanto deseo sexual. En ese momento ya no hay un deseo fuerte, pero por cumplir con la pareja se ponen el medicamento. Y ya después de ahí terminan en la prótesis de pene. Y al testículo nunca nadie le prestó atención. Entonces, si la disfunción eréctil la abordamos desde un punto de vista diferente, el testículo vamos a lograr que le dé al pene lo que necesita.
Es muy sencillo. ¿Qué requiere el pene? Requiere de hidrotestosterona. ¿Quién la produce? El testículo. Mejora las condiciones testiculares y pues los cambios son estos. Sí. No nada más mejoras la firmeza del pene, también mejoras la calidad de vida del paciente. Ya te diste cuenta, lo más representativo de esto, Ulises, es que hay un antes y un después. Sí, claro. Hay un parteaguas aquí después de la operación. ¿A quién le recomendarías tú esta cirugía? Yo creo que a todo mundo que se sienta mal. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir tu testimonio. No, es bien importante nada. esto. Es bien importante porque hay muchos pacientes que tienen este tipo de cambios y quizás no están teniendo una orientación adecuada. Hemos tenido aquí pacientes que han ido hasta con 15 o 20 urólogos que les han dicho que no tiene nada que ver la disfunción eréctil con el varicocele. Y aquí sacamos conclusiones con la información que le damos al paciente. El paciente solito empieza a tener un criterio muy diferente y ven que sí hay una repercusión. El primer dato, tú tuviste dolor, pero el primer dato solamente les duele al 10% de los pacientes. Pero los otros pacientes lo que empiezan a notar es una pérdida de la erección matutina. El pene deja de erectarse. Y una vez que se pierde esa erección, en los siguientes 5 o 10 años, el paciente es dependiente de tadalafil, no hay erecciones matutinas en absoluto, no hay deseo sexual, los orgasmos no son intensos, irritabilidad, no descansas, problemas para orinar, empieza a haber una serie de cambios bien importantes de manera negativa.